Bienvenidas amigas y amigos a este nuevo escenario de la mirada plural. Venezuela en este momento convulsiona, producto de una profunda y compleja crisis política e institucional. De modo que le recordamos a quienes nos ven desde otras partes del mundo que el tema en este momento de los medios de comunicación, aún libres en Venezuela, se ocupan del Estado de Derecho en el país. Tenemos Constitución. ¿Tenemos Estado de Derecho? ¿Acaso la ley no se convirtió en aquello que decían los viejos griegos, una noble tontería al servicio de los poderosos? Ese es el tema de esta noche y vamos entonces a conversar con el profesor Alexis Dávila de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad de Venezuela, Mérida. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Estamos en tiempo de constituyente, profesor, y eso lamentablemente, digamos, ha llevado a muchas violaciones de los preceptos constitucionales que están muy claros en nuestra Carta Fundamental, ¿no? Así es. Se está violando la Constitución que fue llamada por el propio Chávez la Constitución perfecta. ¿Ha sido realmente perfecta esa Constitución, profesor? No, esta Constitución no es perfecta, es buena. Pero tiene muchas cosas que debieran cambiarse. Sin embargo, yo creo que no es el momento político para intentar cambiarla y desde luego que la forma en que quieren cambiarla no es la adecuada. Es un proceso absolutamente inconstitucional el que está llevando a cabo el gobierno nacional, el presidente Maduro en concreto. Por supuesto que se puede cambiar, se puede mejorar. Le confieso que el 1 de mayo, cuando el presidente llamó a una constituyente, me alegré en principio, porque ciertamente el presidente tiene facultades constitucionales para la iniciativa de modificación de la Constitución. Pero no para la convocatoria, ¿no? Pero no para la convocatoria, así que hasta la iniciativa me alegré. Luego, cuando me doy cuenta que el presidente de la República quiere imponer las bases comiciales y además él mismo quiere convocar, ya me di cuenta, por supuesto, que es un proceso que está viciado. Profesor, yo voy a hacer una especie de especulación contrafactual, como se dice. En el caso de que el presidente Chávez estuviese vivo, ¿usted cree que se hubiese montado en esta idea de llamar a una constituyente para cambiar lo que hasta este momento, digamos, es lo más visible de su legado, que es la Constitución del 99? Fíjense, no nos queda otra opción que especular de lo que hubiera pasado o lo que no. Pero la verdad yo creo que Maduro probablemente pudo haber sido uno de los mejores estudiantes o quizás el mayor de los seguidores de Chávez. Quizás de allí la confianza de él prácticamente nombrarlo sucesor en aquel diciembre cuando en cadena nacional le dijo a sus seguidores que votaran por Maduro. Hay muchas especulaciones en torno, digamos, a esa elección, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si Maduro hubiese sido al menos el personaje político de más confianza de Chávez y por ello lo nombró sucesor, entonces habría que concluir que Maduro no está más que siguiendo un guión, siguiendo un libreto que ya le dejó Chávez. Por lo tanto, yo creo que Chávez estaría haciendo lo mismo, porque además hay muchísimos indicios después de la Constitución del 99, después de una fecha clave, el 15 de diciembre del 99, que es cuando el pueblo vota y aprueba la Constitución actual, que por cierto hay un detalle histórico interesantísimo que pocas veces se menciona, el nivel de abstención que hubo ese día, porque el mismo 15 de diciembre del 99, cuando alguna parte del país estaba eligiendo si aprobaban la Constitución o no, el Estado Vargas se estaba cayendo con un aguacero. Terrible, una tragedia comunal. Y no solamente el Estado Vargas, sino buena parte del país. Así que el nivel de abstención llevó a que apenas 3 millones de personas fueran a sufragar. Con lo cual, más o menos el 10% de la población fue la que aprobó esta Constitución. Una crisis de legitimidad interesante desde el mismo 99. Pero fíjense que luego de aprobada esa Constitución, la Asamblea Constituyente de aquel momento, dominada por Chávez políticamente, no cumple el proceso constitucional señalado en la Constitución que acaba de aprobarse y ellos
deliberadamente eligen las nuevas autoridades de los 5 poderes, bueno, de los 3 poderes restantes. Yo siempre digo en clase que ese es el pecado original, con lo cual ya con ese indicio lo sumamos a un montón de hechos más durante estos 18 años y creo entonces que sí estaría haciendo Chávez exactamente lo mismo que Maduro. Ahora, profesor, la perorata verbal de estos convocantes a la Asamblea Nacional Constituyente es que la Constitución se puede perfeccionar, ¿sí? Que habría que modificarla, hacerle algunos ajustes. Pero son temerarias los pronunciamientos que uno oye en la voz de quienes, digamos, han encarnado el liderazgo de esta convocatoria. Recuerdo ahorita, por ejemplo, las palabras de quien fue fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, que es constituyente en este momento. Él dice algo así: le advierto a los venezolanos que la nueva constitución que va a surgir de esta constituyente no va a tener los frenos de la otra. Yo hago una traducción, una amenaza terrorífica a todos los venezolanos. ¿Qué frenos son esos a los que se refiere el exfiscal general de la República? Fíjese, por definición, una constitución es un cuerpo jurídico que establece las bases generales de lo que queremos llamar después Estado y consagra la separación de poderes, es decir, las funciones de cada uno de los órganos del Estado, los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos y los derechos generales de los ciudadanos tienen un papel predominante, pero además, entre esos dos elementos, hay un freno a las funciones del Estado. Es decir, la separación de poderes en sí misma es un freno a los abusos del Estado. Esto tiene, por supuesto, explicaciones históricas desde la Revolución Francesa para acá, modernamente. Por supuesto, quien ha leído un poco lo que fue la monarquía, las monarquías abusivas, que fueron la inmensa mayoría, dará cuenta que un rey que puede ser legislador, que puede ser juez y que puede ser todo, no puede ser bueno para el pueblo. Así que una constitución, por definición, es la limitación a los poderes del Estado. Dicho en otros términos, si usted es presidente de la República, usted no puede dictar sentencias, porque usted no es juez. Así es. Usted, señor juez, usted no puede hacer leyes porque usted no está para eso. Entonces, que un ex constituyentista, por cierto, yo lo menciono en clases también, Isaías constituyentista, Isaías ministro, Isaías embajador, Isaías fiscal, se pasa de un poder público al otro. Como fiscal pertenecía al poder ciudadano y también al poder ejecutivo. Entonces, al menos políticamente es poco creíble o poco confiable la opinión de Isaías Rodríguez, el mismo señor que nos hablaba de mirar a los ojos a un testigo. Terrible, y demás, ¿no? terrible. Así profesor, que eso es inconstitucional lo que él dijo. Es inconstitucional. Vamos a ampliar las miradas que tenemos nosotros para apuntalar este diálogo y volvemos entonces con esta conversación en estudio. De modo que, amigo Dalí, cuando quiera ampliar la mirada de este programa, por favor. Hay un concepto de soberanía dentro de la democracia representativa, que es el concepto de soberanía como voluntad de dominio. Yo soy del criterio de que hay otro concepto de soberanía, que es la soberanía como voluntad constituyente, como voluntad de participación, como voluntad potencial de la multitud como sujeto protagónico. Yo creo que eso hay que desarrollarlo, yo creo que eso hay que afianzarlo, y esta Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de un conflicto, en el marco de digamos, como una intención de crear una situación de guerra civil, yo creo que se justifica más que suficiente para que definitivamente eso que aparece en la Constitución de la 29 pueda profundizarse, que es la democracia participativa y protagónica. Profesor Alaizi, creo que la intervención del amigo Pausides Reyes es pertinente. ¿En qué sentido? Ese deslinde que él hace de esas dos soberanías, y pareciera entonces que nos falta la soberanía esta constituyente, y es uno de los objetivos que digamos que se tendría a la vista a la hora de que cuaje esta inconstitucionalidad de la convocatoria de la constituyente. ¿Qué opina usted? Yo creo que es una lectura superficial, por supuesto interesante la que nos da el señor Pausides Reyes, pero en definitiva incompleta.
¿Cuál es la soberanía de la que habla la Constitución actual? Básicamente hay dos clases de soberanía. Una soberanía, digamos, externa, territorial, física. Para eso tenemos las Fuerzas Armadas, para defender la soberanía y la integridad territorial. Y hay una soberanía interna, política, que es orientada a la participación del pueblo a través de los mecanismos constitucionales. En la soberanía externa hay que tener claro que después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el desarrollo de los derechos humanos a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, el concepto de soberanía territorial en sí mismo ha sido flexibilizado. Esa soberanía apunta a que una potencia extranjera no puede invadir territorio nacional, eso lo sabemos todos. Pero la propia Constitución nuestra dice, por ejemplo, en los artículos 30 y 31, que si hay decisiones de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, usted no puede alegar la soberanía para decir caprichosamente, esta sí la cumplo o esta no la cumplo. Es que es una orden constitucional que dice que los ciudadanos, que son el elemento más importante del Estado, porque el Estado, el gobierno, las instituciones existen gracias a los ciudadanos, tienen que cumplir esas órdenes. Cosa que, por cierto, no ha pasado. Entonces, ahí hay una concepción equivocada de lo que es la soberanía externa. Y en cuanto a la soberanía interna, no hay que inventar, no habría que decir que si creemos que hay una soberanía constituyente. Eso ya está en la Constitución. El artículo 5 dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y demás. Y el 350 además le da órdenes al pueblo. ¿Cómo no? Órdenes al pueblo de desconocer cualquier mecanismo o cualquier autoridad, incluso fíjese, cualquier autoridad constituyente que modificara la propia Constitución de forma ilegal. Hay un punto muy importante en estos grandes debates nacionales, que es que hay un deliberado propósito discursivo muy claro de parte del gobierno de establecer equivalencias entre la figura pueblo y comuna. A mí me gustaría, profesor, que darle a nuestra audiencia la conceptualización jurídica de pueblo. ¿Qué es pueblo para la Constitución? Sí, a ver, pueblo somos todos los venezolanos. Muy bien. ¿Sí? Desde el punto de vista sociológico, casi siempre confundimos y a veces no es tan importante diferenciar entre pueblo y población. Población somos todos los que estamos en Venezuela. Pueblo somos todos los venezolanos, excluyendo los extranjeros. Pero pueblo, hay que insistir, somos todos. Así que el presidente Maduro es parte del pueblo, Capriles es parte del pueblo, el barrendero de la Plaza Bolívar es parte del pueblo, usted y yo también, el camarógrafo es parte del pueblo. Ya. Y es bien importante esto, pareciera una insistencia innecesaria. Pero si tenemos claro que pueblo somos todos, nos damos cuenta de inmediato cuando estamos frente a un demagogo, por ejemplo, cuando Estados Unidos sanciona a 7 funcionarios a través de un decreto válido en Estados Unidos por presunta violación de los derechos humanos, porque le correspondería a esas personas defenderse, y entonces vemos en televisión a un montón de personas diciendo que el gobierno de Estados Unidos está contra el pueblo. Ciertamente. Yo no estoy incluido en ese listado, así que yo no creo que sea contra el pueblo. Exactamente. Es una interpretación muy equivocada. Una jugada demagógica terrible. Ahora, hay una sentencia con carácter vinculante del 2003 de parte de, creo que era presidente del Tribunal Supremo en ese entonces, Iván Rincón Urdaneta. Iván Rincón, en una sentencia número 24, creo que si no me equivoco, de enero del 2003, definió muy bien el término, el concepto pueblo. Decía algo así como pueblo somos todos los venezolanos, ¿no? No es una parcialidad, no es una población, no es un individuo. Pueblo somos todos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esas bases comiciales que dividen a nuestra población a la hora de ir a votar por esta constituyente entre votos territoriales y votos sectoriales? ¿Qué es eso? Eso no es más que la prueba de que se está procurando ventajismo electoral antes de una elección. Porque si pueblo somos todos, no se puede excluir a nadie. Y la sectorización en sí misma abraza la posibilidad de que siempre esté excluido alguien. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un ejercicio amplio, para quienes nos están viendo también, tendríamos que hacer un listado de cuáles son todos los sectores. Si usted quisiera sectorizar todo el país, pero es que podrá haber tantos sectores como ciudadanos allá en Venezuela. Podría haber un sector de los camarógrafos,
un sector de los comentaristas de televisión y un sector de los barrenderos, que tienen derecho igual que cualquiera de nosotros. Pero como eso no se puede hacer, porque entonces tendríamos probablemente 30 millones de sectores y no podemos elegir por 30 millones de candidatos, la Constitución dice, usted no puede sectorizar, sino que va todo el pueblo, no el sector. Vamos a ampliar la mirada, profesor, y volvemos a este diálogo. Tenemos, bueno, yo creo que eso que usted ha señalado me parece muy importante, porque, por ejemplo, hay sectores que están conformados por 20.000 personas en todo el país. Por ejemplo, el sector de los intelectuales. Por ejemplo. ¿Verdad? 20, 15.000, digamos, de acuerdo a lo que ellos entiendan por intelectual, poetas, escritores, ensayistas, qué sé yo. Esos señores tienen que buscar el respaldo del 3% de los votantes para optar a ser delegados de la constituyente. Un 3% de 20.000 personas en el país daría algo así como 600 firmas. Pero ¿qué pasaría con aquel delegado que va a salir a representar a los trabajadores, que son 7 millones? Tiene que buscar el 3% de esos 7 millones. Exactamente. Entonces hay una incongruencia numérica terrible, que quiero oír su opinión, porque yo creo que eso es muy importante. Vamos a la ampliación de la mirada en este momento, por favor. La nación es un concepto, una categoría de la modernidad, una categoría inclusive que pertenece al siglo XXI desde un punto de vista en que hablamos de una nación globalizada, de un mundo global, que se afirma sobre el pluralismo, la tolerancia, la democracia, los derechos humanos y el régimen de garantías. A diferencia de la comuna, que pertenece a un concepto que hace alusión a la barbarie, a tiempos pasados, un concepto fundamentalmente ideologizado, manipulado a través de la historia. Yo quisiera, profesor Alexis, hacer referencia a un capítulo de la historia importantísimo en estos debates a la hora de una nación, un país, un pueblo, digamos, plantearse la reforma, el cambio, la transformación de su carta fundamental. La Revolución Francesa, 1789, y una figura estelar que fue el abate Emmanuel Sieyès. Este señor crea la figura del tercer estado, que era, digamos, una instancia que iba a facilitar la ampliación del voto por cabeza, como decía él, para, digamos, confrontar desde el punto de vista electoral los problemas más graves de esa Francia. Era algo así como el rey Luis XVI. Sí, Luis XVI. Nosotros estamos hablando de 230 y pico de años. Nosotros estamos dando una vuelta al pasado de la manera más temeraria posible, ¿no le parece? Sí, absolutamente. Habría que remontarse un poco, muy brevemente, desde luego, a el momento en el que el abate Sieyès propone su idea del tercer estado. La Revolución Francesa, que comienza siendo una revolución burguesa, pero ejecutada por el pueblo, luego, cuando se está discutiendo la posibilidad de redactar una constitución, se corre el riesgo de que el clero, los comerciantes, los burgueses y la nobleza pasen a tener un papel preponderante en esa constitución, con lo cual se habría perdido el esfuerzo y la sangre de mucha gente que quiso acabar con el antiguo régimen. Una de las propuestas era, por ejemplo, concederle veto real al rey, de tal manera que en última instancia él pudiera aprobar o desaprobar las leyes. Eso desde luego es una forma indirecta de volver a la monarquía. Pero entonces aquí surge la idea del tercer estado, cuando el abate dice, a ver señores, que tenemos que pensar no en grupos, no en sectores, como ahorita la sectorización, sino que tenemos que ser todos. El tercer estado somos todos, así que todos debemos participar, con lo cual se desemboca en una conclusión sencilla. Si todos somos iguales, el voto mío vale igual que el del rey, el del barrendero vale igual que el del sacerdote, pues señores, un voto tiene que ser igual por persona y eso no hace más que recoger uno de los principios esenciales, que es el de la igualdad. Eso claro. Está recogido hoy en la Constitución venezolana. Claro. Eso está recogido en el artículo 63. Claro. Con lo cual, entonces se impone la decisión de las mayorías. En los lugares donde usted tenga más gente, pues habrá más representación. Bueno, entonces vamos a volver al tema, porque era lo que decía el profesor José Antonio Rivas Leoni cuando categorizaba la idea de nación. Entonces el abate Emmanuel se preguntaba, ¿qué es la nación?
Entonces decía soltaba una definición extraordinaria, que decía, la nación es un grupo de asociados sometidos a una ley común. Eso está siendo violado en este momento en Venezuela. Cuando nos planteamos el voto sectorial, ¿verdad? Y se le exige a través de esas benditas bases comiciales que todo candidato a la constituyente debe tener el respaldo del 3% de firmas. Y poníamos el ejemplo del grupo de intelectuales, el grupo de los trabajadores, el grupo, por ejemplo, de estos señores, ¿cómo se llaman? Los que reciben el seguro social, de los pensionados, el seguro social. Jubilados. Los jubilados, que son 3.400.000. ¿Cómo darle congruencia a ese problema numérico por sector? Yo no lo entiendo. Es una discriminación en perjuicio de un sector inclusive. Ya la sectorización es mala, pero vamos a ponerlo en términos sencillos. Usted es candidato por el sector de los intelectuales y hay 20.000 en Venezuela. Yo soy candidato por el sector de los trabajadores y habrá 7 millones. Usted apenas tiene que conseguir 600 votos. Yo tengo que conseguir algo así 600 firmas. 600 firmas, perdón. Yo tengo que conseguir algo así como 210.000 firmas. Más o menos. Más o menos. ¿Quién lo podría conseguir más rápido? Pues usted. Y si yo no consigo las 210.000 firmas, no puedo ser candidato. Luego, si no puedo ser candidato, ¿qué va a pasar con mi sector entonces? El sector mayoritario, porque 7 millones es más que 20.000, podría no estar representado, con lo cual terminan ganando las minorías. Y en democracia se imponen son las mayorías. Así es, esa es la contradicción más flagrante que uno puede ver. Sí. Pero vamos a poner el ejemplo de los estados. Por ejemplo, Miranda tiene algo así como 2 millones de habitantes. Falcón no llega a la mitad de la población de Miranda. Miranda va a escoger 22 constituyentes, Falcón 26. Explíqueme esa incongruencia. Volvemos a lo mismo. El gobierno lo que hizo fue notar las carencias de apoyo que tienen buena parte de la población venezolana. Hoy en día yo he visto muchas encuestas, pero las que mejor sitúan al presidente Maduro y al gobierno dan cuenta de un 20% de apoyo, más o menos. Y he visto también encuestas de un 3%, digamos un promedio entre 20 y 3% de aprobación de su gestión. Pero aún si fuera 20%, el presidente no ganaría ninguna elección si fuera toda la población a sufragar. ¿Qué fue lo que hicieron probablemente? Con algún habilidoso especialista en materia electoral, jugar a ganar en los lugares donde hay menos gente, de tal manera de alcanzar por lo menos la mitad en algunos sectores, ¿sí? Y en la sectorización que hicieron con las comunas y demás, lograr la victoria. De tal suerte que al sumar los dos resultados, tanto el de la elección sectorial como la territorial, siempre tenga mayoría el gobierno. Eso, por supuesto, viola participación ciudadana, participación política, igualdad de tratamiento, igualdad de oportunidades, pluralismo político. Es absolutamente inviable constitucionalmente. ¿Y qué sector estaría usted? Esa es una pregunta interesante, claro. Porque yo busqué por mi número de cédula dónde me ubicaron y me pusieron trabajador. Pues sí, todo el que trabaja en Venezuela es trabajador, pero ¿y los profesores universitarios dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero además yo soy abogado, soy litigante. Bueno, ¿y por qué no un sector de abogados litigantes? Muy bien. ¿O por qué no un sector de comerciantes? Así es, por ejemplo. Entonces, para no llegar a ese extremo de sectorizar tanto, no puede haber sectores, porque si no es inconstitucional. Así es. Es absolutamente imposible. Vamos a una ampliación de mirada, amigo Dalí, y volvemos con este diálogo al estudio, por favor. Las bases comiciales entonces del 99 estuvieron fundamentadas, digamos, como en ese espíritu que recorría el cuerpo entero de la sociedad venezolana. Las bases comiciales de ahora son diferentes o se ajustan al contexto, en tanto que no se trata de, digamos, de abolir la Constitución Nacional, sino fortalecerla, profundizar muchos aspectos, resolver muchas lagunas en el marco de otro contexto muy diferente. En el contexto del 99, tú tenías que los sujetos fundamentales de participación política eran los partidos políticos. En el marco de este nuevo contexto,
ya no son únicamente las organizaciones con fines políticos, que siguen siendo los partidos políticos, sino que hay otros sujetos de carácter social que tienen que jugar, digamos, un papel fundamental. Bueno, ahí el amigo Pausides Reyes sigue estableciendo, digamos, deslindes de lo que diferenciaría el proceso constituyente del 99 al proceso constituyente viciado de toda una cantidad de contradicciones e incongruencias como el que estamos viendo en este momento en Venezuela. Los sujetos políticos, los actores políticos, los que tienen, digamos, ese privilegio ciudadano de incorporarse como voto a escoger quienes tendrían en sus manos el rumbo definitivo del país a partir del 30 de julio de este año. Ahora, a mí me gustaría, profesor Alexis, ampliar un poco más, digamos, la observación de lo que dice Pausides Reyes. Las bases comerciales, que es donde está el nudo central de la gran polémica y de la gran controversia en este momento. No aceptamos las bases comerciales, digamos, estipuladas por el gobierno nacional. Eso está claro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a imponer eso que señalaba el amigo Pausides Reyes? ¿O cabe la posibilidad, digamos, del tiempo que queda de hacer un giro sensato para beneficio del país? Yo disiento de la opinión del señor Pausides Reyes y quisiera estructurar mi respuesta en dos aspectos. Primero, las bases comerciales. Las bases comerciales de la Constituyente de 1999 ciertamente son muy diferentes a la del año 2017. Pero es que en las bases comerciales y sobre todo en los hechos ocurridos en 1999 hay una diferencia enorme que no menciona Pausides Reyes y que ha querido dejar de lado el gobierno y la Sala Constitucional actual. En el 99 no existía tan claramente en la Constitución del 61 el referendo consultivo para preguntar al pueblo si quería ir a constituyente. Fue necesaria una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, irónicamente de la mal llamada Cuarta República, que apegada a la ley dijo, pues aunque no exista la figura de la Asamblea Nacional Constituyente popular, está implícita en la legislación venezolana la posibilidad de que el pueblo se reúna. Con lo cual crearon, a través de una sentencia, un derecho del pueblo, el derecho a un referendo consultivo. A partir de eso, Chávez convoca en referendo consultivo al pueblo y eventualmente hubo selección de asambleístas. Ese derecho primero que no se consultó y luego se eligió a los asambleístas. Y luego se aprueba. Sí, el primer referendo, el consultivo, le pregunta al pueblo, ¿ustedes quieren que nos reunamos en constituyente, sí o no? Muy bien. Solamente. Así es. Eso no existía. Luego, en la Constitución del 99, se recoge esa figura de la sentencia y se plasma en la Constitución actual, artículo 70 en adelante. Y se crea el referendo consultivo, ya ahora como un derecho constitucional. Tiene razón Pausides Reyes en que son dos situaciones diferentes, pero yo le agregaría, antes no existía y se respetó, y ahora que existe no se respetó el referendo consultivo, con lo cual desde el inicio hay una violación constitucional. Total. Así que si desde el inicio todo está mal, la consecuencia no puede ser buena ni legítima, tiene que ser necesariamente una conclusión inconstitucional. Y lo segundo que habría que apuntar, de lo que disiento también, es que el 1 de mayo, al igual como dice Pausides Reyes, el 1 de mayo el presidente Maduro dijo que él convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente del pueblo e insistió en que no iba a ser una Asamblea Nacional Constituyente de los partidos políticos, que tenía que ser absolutamente popular. De ser así, a mí me gustaría que nos respondieran públicamente, sobre todo el presidente de la República, si no es una constituyente de los partidos que hacen como candidatos Diosdado Cabello, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, candidata. A ver, ayer ministra del presidente Maduro y hoy candidata a la constituyente, pero insisten en que no es de los partidos. Entonces, claramente hay un argumento falso, por decirlo menos, entre lo que nos vendieron el 1 de mayo y lo que es ahora. Desde luego que entonces habrá control de un grupo político en esa eventual asamblea constituyente, si se llegara a reunir, si se llegara a instalar, por lo que ya no me resulta fiable políticamente. Claro, yo debo confesar aquí que este diálogo nace un poco, digamos,
inspirado en unas palabras del presidente Maduro, en una de esas tantas cadenas que está ahorita soltando por todas partes. Y él decía algo así, digamos, que me llamó la atención. Él decía: yo fui constituyente en 1999, y lo digo con autoridad, con conocimiento de causa. Cuando nos reunimos los constituyentes en 1999, el presidente Hugo Chávez llegó con su propuesta de constitución y dejó ver que ya era una propuesta redactada en su totalidad, y dejó ver, digamos, tras una sólita maniobra política, que esta constitución del 99 no era más que la redacción definitiva del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. De verdad que la pregunta que debía venir automáticamente era: ¿cómo es posible que un poder constituido, digamos, incida en el poder constituyente, que son los llamados en un momento determinado a revisar toda la plataforma jurídica y política de un país y establecer nuevas pautas, digamos, en ese sentido? ¿Qué manipulación? ¿Qué es? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que eso demuestra que el presidente Maduro es uno de los grandes propagandistas de la figura de Hugo Chávez. Desde que Chávez llega al poder, hubo un aparato de propaganda para beneficiar su imagen. Descomunal, entonces, como nunca. Tuvimos a un Hugo Chávez, cantante de rancheras, físico nuclear, que sabía médico, de todo, ingeniero, y sabía de todo. Operaba, entonces, iba a los hospitales. Iba a inaugurar un hospital y se ponía una bata de médico, abogado constitucionalista y demás. De todo tipo. Entonces, decir que Hugo Chávez fue quien redactó el texto de aquella constitución, a mí me parece no creíble. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Probablemente Hugo Chávez entregó ese proyecto que tal vez ya hubiese sido redactado. Eso sí es posible. Podría sugerir. Podría ser incluso que ya estuviera redactado, porque tenemos que recordar que Hugo Chávez tenía control político de la Asamblea Constituyente del momento. Él ganó con amplísima mayoría la Asamblea Constituyente del 99. Así que es posible que él les entregara el texto que terminaron debatiendo. Ahora, hay que aclarar que no todo lo que se propuso fue aprobado por aquella constituyente. Hubo modificación de algunos artículos, pero decir que Hugo Chávez lo redactó es decir que Chávez, aparte de militar, era también abogado y sabía de teoría constitucional y demás. Profesor, vamos a una ampliación de mirada en este momento y volvemos aquí al estudio. Por favor, Dalí. Cuando uno valora el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y se da cuenta que todas sus bases contradicen principios esenciales del derecho, principios constitucionales. El principal de ellos, el principio de la soberanía popular, seguidamente el principio de la proporcionalidad, cuando tenemos una constituyente conformada territorial y comunalmente, sectorizada, donde vamos a tener estados subrepresentados y estados infrarrepresentados. Fundamentalmente es una propuesta que atenta, repito, contra el orden constitucional, es una propuesta antidemocrática, es una propuesta que no se corresponde con el siglo XXI y menos aún con el marco del ordenamiento jurídico vigente, que es la Constitución Bolivariana del año 99, que paradójicamente es una de las pocas concreciones que queda de las promesas del presidente Chávez propuestas al país a partir del año 98. Ahora, hay un elemento, profesor Alexis Ávila, que a mí también me llama y me preocupa mucho, ¿no? Por esa carga demagógica que caracteriza, digamos, el discurso, el engaño, el embaucamiento de quienes tienen en este momento la vocería institucional del país. Cuando se habla, por ejemplo, de una constituyente por la paz, y la convierte en una especie de programa de gobierno, ¿no? Que con la constituyente se van a resolver los problemas económicos, que el clan, que si el aquello, que si lo otro. A mí me gustaría oír una reflexión de alguien estudioso del derecho, porque de verdad que esto ya es el extremo absoluto de la demagogia, ¿no? Sí, creo que la solución, más que en los libros de derecho, está en la calle. Tendríamos que hacernos esta pregunta. Imaginemos, bajo la lógica del gobierno, bajo la argumentación del presidente Maduro, que tenemos muchísimos problemas de violencia y tenemos grupos violentos. Eso es lo que nos dice el presidente Maduro. Bien,
asumamos que eso es cierto. Tenemos muchos violentos que atentan contra la paz. Que usted haga una nueva constitución, ¿va a dejar que un delincuente va a convertir a un delincuente en alguien pacífico? Que usted redacte una nueva ley, ¿va a convertir al deshonesto en honesto? El que quiere ser violento seguirá siendo violento, haya o no nueva ley o nueva constitución. Entonces, no es una constituyente para la paz. El presidente lo que quiere hacer, creo yo, en algunos puntos que él le propuso, 9 puntos que le propuso una constituyente cuando ni siquiera los había convocado, cosa irónica. El mismo 1 de mayo, no es más que lograr constitucionalizar figuras ya inconstitucionales. Las comunas son una figura por definición inconstitucional. Las milicias, incluir las milicias en el artículo 328 para convertirlos en parte de la Fuerza Armada cuando no son profesionales, como dice el artículo 328 actual. Entonces yo creo que hay mucho de relleno para tratar de disfrazar la verdadera intención. Podría ser que desaparezcan los municipios, cediéndole el paso a las comunas, que por cierto atentan contra la descentralización y el federalismo, porque la comuna finalmente estaría controlada por la vicepresidencia de la República, no por la localidad. Así que el poder no lo tendría el pueblo. Ciertamente. Yo creo que vamos camino a la eliminación de alcaldías, gobernaciones, y yo creo que eso va a ser. Vamos a una mirada, profesor, una mirada más, y volvemos entonces a este diálogo. Esta es una discusión que debe incluso trascender los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en este proceso tienen que abrir el abanico, y abrir el abanico significa de que generar en el país una gran discusión que posteriormente, por supuesto, tiene que someterse a un referéndum como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta perspectiva de ampliar, de cubrir, de extender la voluntad del voto a todos, es una contradicción con lo que ciertamente va a terminar siendo en caso de que se concrete, digamos, el 30 de julio esta convocatoria a la constituyente, ¿no le parece? Sí, yo creo que no es el momento político para modificar la Constitución. Los problemas que tenemos no son constitucionales. Los problemas que tenemos, como mucho, podrían ser legales, en algunos casos muy puntuales. Entonces, ni siquiera sería necesario cambiar todas las leyes. El problema no es de la estructura constitucional, que ciertamente puede ser revisada en otro momento. Nuestros problemas actuales son muy inmediatos. A ver, ¿cuánto nos vamos a pasar discutiendo una constitución mientras en un hospital faltan medicinas, mientras las personas se nos están muriendo por falta de medicina, mientras no hay, usted lo puede llamar desabastecimiento, especulación, acaparamiento, como usted quiera, pero el hecho es que no se consiguen suficientes alimentos en algunos lugares, los precios son exorbitantes, la producción petrolera está por el piso, mientras el precio del petróleo sigue cayendo, seguimos siendo monoproductores. Entonces, a ver, ¿vamos a subir los precios del petróleo con una constituyente para la paz? Una pregunta lógica. No va a ser. Así que el problema no es de cambiar constitución. Por eso creo que por mérito político es una distracción, o por lo menos una solución absurda pretender cambiar la constitución actual. Ahora, profesor, estamos, digamos, en vísperas de un evento convocado por las fuerzas de la oposición, la MUD, por la Asamblea Nacional, para este próximo domingo 16, una consulta popular. Ya vamos a hablar de las figuras, de los artículos que, digamos, legitiman esta iniciativa, ¿no? Pero esa es la pregunta justamente, digamos. ¿Qué trascendencia, qué gravitación política pudiese tener esta iniciativa del próximo domingo? Sí, yo creo que es bien importante que la población tenga claro que lo del 16 tiene respaldo constitucional, tiene protección constitucional, pero probablemente el presidente y la sala constitucional vayan a querer decir de hoy a mañana viernes que es absolutamente prohibido. Ya lo dijeron, sí. Incluso hay un recurso que ya se introdujo en el... Sí, pero hasta este momento creo que no ha salido sentencia de la sala. No me sorprendería que salga de aquí a mañana. Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si sale la sentencia, cosa muy probable, va a dejar de ser un acto de participación política para convertirse en un acto del ejercicio de un derecho más un acto de rebeldía contra una sentencia inconstitucional. Pero ¿qué va a pasar? Aunque ya el gobierno dijo y la sala constitucional va a decir que es ilícito o es inconstitucional o que no tiene valor jurídico, el acto del 16 de julio no es jurídico.
es un acto político. Por tanto, el impacto político no lo va a poder detener el gobierno. Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Usted está en una plaza Bolívar de cualquier municipio de Venezuela y 2 cuadras más abajo hay una escuela. En la escuela, que es un centro de votación, va a haber una cantidad determinada, probablemente poca gente apoyando al presidente Maduro, haciendo su ensayo para el 30 de julio. Y en la Plaza Bolívar va a haber 20, 30, tantas miles de personas en un proceso que el gobierno dice que es inconstitucional. Entonces fíjese lo irónico, el proceso que dicen que es inconstitucional tiene mayorías y aquel que sí es inconstitucional y que lo apoyan tiene minorías. Democracia, ganan las mayorías. Así es. Vamos a una ampliación de mirada, profesor, y volvemos para ampliar algunos detalles de esto último que usted está señalando. Por favor, Dalí. El tema de la legalidad es un tema evidentemente vital y el Tribunal Supremo de Justicia no ha sido, pues, en todos sus últimos desempeños, en términos de sus decisiones, garante de esa legalidad, garante de la constitucionalidad y garante de la Constitución Bolivariana de Venezuela del año 99 que sigue estando vigente. Ahora, una pregunta, profesor Alexis Dávila. ¿Qué es la Asamblea Nacional nuestra ahorita en este momento? Un órgano político, una cara de la expresión mayor de cualquier país que vive en democracia. La Asamblea Nacional es la representación democrática por excelencia, ¿sí o no? Sí. Es la que está promoviendo la consulta popular del domingo. ¿En qué artículo se ampara la Asamblea Nacional? Primero, la Asamblea Nacional tiene la mayor representación política en democracia. Muy bien. Por definición, la Asamblea Nacional, que actualmente tiene 167 escaños, representa más al pueblo que el propio presidente de la República. Muy bien. Son 167 representantes míos frente a uno que me representa. Por lo tanto, la Asamblea Nacional siempre será lo más cercano al ejercicio directo de la democracia por parte del pueblo. El artículo 187, numeral 4 de la Constitución, dice que ella puede organizar cualquier cosa que tenga que ver con participación política del pueblo, pero puede organizar la participación política que garantiza el artículo 70. Si revisamos con calma ese artículo 70 de la Constitución, encontramos que el pueblo puede participar de muchísimas formas. Puede participar en lo económico, en lo social y también en lo político. Y una de las formas políticas de participar es el referendo revocatorio, por ejemplo, que el año pasado lo detuvieron inconstitucionalmente, yo agregaría incluso hasta ilícitamente, y la consulta popular. Así que la Asamblea puede perfectamente convocar al pueblo a manifestar. Y a la final, esto va a ser indirectamente el referendo consultivo que no quiso hacer Maduro, porque cuando se vean los resultados, seguramente eso va a ser la opinión que hubiera dado el pueblo si Maduro hubiese seguido los canales constitucionales y hubiese preguntado si queríamos una constituyente o no. ¿Usted cree que, ya para finalizar, vamos a la constituyente el 30 de julio? Espero que no. Espero que haya una reconsideración del presidente de la República. Incluso políticamente, a mí me parece que el primer interesado en que no se celebraran las elecciones el 30 de julio probablemente sea el presidente Maduro. El presidente, quizás con las críticas que llueven en estos días, porque parece que es el único tema de conversación en este momento en el país. No hay lugar donde vayamos que la gente no toque este tema. Yo creo que el primer interesado en que no se celebre esa elección es el presidente Maduro, para que no se vea la poquísima participación que podría tener. No sé cuánto se irá a movilizar el pueblo ese día, pero pareciera que muy poco. Sin embargo, albergo esperanza de que o el presidente o incluso el Tribunal Supremo, por cualquier vía, no celebre esa elección, pero si se hace, si se hiciera, va a producir una crisis de legitimidad enorme, porque cuando se cotejen los resultados del 16 de julio, yo ya no llamo a la oposición, porque ahí se ha sumado pueblo chavista, que está en contra de la constituyente, así que diría, los demócratas, el 16 de julio, muestren sus números frente a los números del 30 de julio del presidente Maduro, no vamos a tener más que los resultados indirectos de un referendo consultivo. Y el presidente Maduro va a tener una crisis de legitimidad en la Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo va a obligar a él a un referendo aprobatorio, convocar un referendo aprobatorio. Profesor Alexis Dávila, de verdad ha sido un placer, ¿no? Muy claro, muy didáctica
la exposición del profesor Alexis Dávila, y bueno, ahí queda esto. Decía el doctor Enrique Colmenares Finol, un hombre muy comprometido, ¿no?, con estas luchas constitucionales en el país. Lo dijo un día pasado en Globovisión y de verdad que me dejó un poco alarmado. Si se logra darle concreción a esta constituyente en los términos que está planteado por Maduro, esto va a ser una ventana abierta a una guerra civil en Venezuela y sería triste y lamentable.